Buenas noches, ¿cómo está? Hoy es la noche de 10 de diciembre, lunes, una semana más. Para mí un placer saludarlo a usted allá en casa, gracias por el favor de su sintonía. Pero no menos placer es saludar a mi compañera Sandy Monroy. ¿Cómo estás en esta nueva semana de diciembre, Sandy? Muy bien, Julio, muy motivada, muchísimas gracias por ese recibimiento. Y bueno, gracias a ustedes también por concedernos el honor de su preferencia. Es momento de abordar esas noticias que han marcado la jornada y que merecen, por supuesto, un análisis profundo. Así es, y entre otras de estas noticias que analizaremos, vamos a ver si la reacción policíaca en una situación intensa que pasó en esta madrugada, podemos decir, fue la correcta o no. Pero, ¿te parece, Sandy, si conocemos nuestros titulares? Así es, bienvenidos. Acción adecuada. Evaluamos las acciones de los agentes de la Policía Nacional Civil durante un enfrentamiento armado en Escuintla. Iguales beneficios para migrantes y guatemaltecos. Analizamos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado por nuestro país. 2 fiscalías investigarán asesinato de exfuncionarios. Exploramos los detalles que surgen al inicio de la investigación y el rumbo que podría tomar. Aceptaron pruebas documentales. Avanza juicio contra Igor Vitkov. El viernes se podría alcanzar la fase de conclusiones y la próxima semana se podría resolver en definitiva. Fomentan denuncia de delitos electorales. Con la firma de un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y 3 organizaciones, se habilita un sitio web para facilitar el proceso. Tráfico de drogas en latas con jalapeños. Uno de los transportistas de Joaquín El Chapo Guzmán testificó en el juicio contra el narcotraficante mexicano. Hablemos entonces de este enfrentamiento que se da entre policías y un presunto delincuente. 3 agentes entonces se ven rodeados o pretendían parar entonces a este delincuente que ya había sido denunciado por los vecinos en Escuintla. Uno de los agentes de la Policía Nacional Civil resultó herido, su estado es delicado, incluso lo van a trasladar de Escuintla a la ciudad de Guatemala para recibir tratamiento médico. Benigno Mazariegos, de 21 años de edad, se encuentra en el intensivo del hospital de Escuintla, el cual será trasladado en las próximas horas al Seguro Social de la capital. El policía Mazariegos resultó herido durante un enfrentamiento armado protagonizado por varios sujetos que asaltaban a transeúntes. Esto ocurrió en una de las calles de Escuintla. Se dio a conocer la información de que agentes del élite motorizado de la comisaría 31 de Escuintla le dan seguimiento a una denuncia donde se hablaba inicialmente de un asalto a un bus. Sin embargo, se trata de presuntos sicarios. Ellos fueron copados en mediaciones de la zona 1 de la cabecera departamental de Escuintla. Se da un enfrentamiento armado, ya que tenía un arma de fuego ilegal, una motocicleta con reporte de robo, y se da este enfrentamiento que deja el saldo de un agente de la Policía Nacional Civil herido y también del presunto delincuente que fue llevado hacia el Hospital Nacional de Escuintla. Se trata de Ricardo David del Cid Osorio, de 18 años. Él tenía una herida de bala, por lo cual está con custodia policial en el respectivo nosocomio. Nuestro compañero agente de Policía Nacional Civil aún se encuentra con vida. Él fue identificado como Sergio Benigno Mazariegos Pérez, de 21 años de edad. Él está haciendo en estos momentos el trámite correspondiente para ser trasladado a la ciudad de Guatemala en virtud de que está en estado delicado, por lo que se prevé su traslado en horas de la mañana por vía aérea hacia el IX-719. Castillo destacó el trabajo de los agentes al combatir a la delincuencia y que le costó herida al policía nacional civil Mazariegos. Lo que ocurre inicialmente es de que sí llegan varias motocicletas del Comando Élite Motorizado y se le marca el alto al individuo que manejaba esta motocicleta con las placas M402 DMX. Es una motocicleta marca Pulsar de la línea Bajaj, la cual, pues como mencioné, tiene reporte de robo. Se le marca el alto, uno de los agentes de Policía Nacional Civil desenfunda su arma de fuego por medidas de autoprotección, mientras que el otro agente iba a hacerle el registro correspondiente a este individuo, porque al tener solo una playera puesta, se notaba a simple vista que tenía un arma de fuego en la cintura. Sin embargo, cuando iba a ser requisado por nuestro agente uniformado, él aún saca el arma de fuego y se da el enfrentamiento entre el agente que prestaba seguridad
a la gente que estaba haciendo el registro y el presunto delincuente. Esa reacción del agente uniformado permite que este individuo pues también resulte herido, se le da persecución y es capturado a inmediaciones de la zona 1 de Escuintla. La verdad que esta situación no solo es lamentable, sino que es increíble. Imagínense ustedes, el agente Sergio Mazariegos, de 21 años, vamos a analizar esta situación, pero es evidente cuando vemos una y otra vez las imágenes, Sandy, que no se tomaron las medidas de precaución necesarias por parte de los 3 agentes. Al principio se decían que eran 2, pero se evidencia que son 3. Hay una falta evidente de equipo y de protección, chalecos antibalas, por ejemplo, ¿no? Existe una falta de preparación al no saber reaccionar. ¿Cómo es posible que dentro de 3 agentes no lo logren someter? Porque al final de cuentas ellos no lo capturaron, el individuo se fue y fue más adelante donde lo aprendieron. Y luego esto muestra además también la otra parte, ¿no? El alto riesgo al que se exponen los agentes de PNC día con día y sobre todo el temor que ellos tienen, tal vez no tanto de enfrentar a la delincuencia, de percutar sus armas por las reacciones legales en contra de los agentes de seguridad. Y es que eso iba, Julio, porque en realidad decimos, bueno, puede ser inexperto de por qué saca el arma, luego la guarda y va en contra de este delincuente, pero es que sabemos también que dice la ley, un agente policial no tiene la facultad de poder atacar en primera instancia al delincuente, a cualquier persona, sino que tiene que esperar a que le disparen a él para poder reaccionar al arma, porque ¿cómo es el tema de la defensa personal? Con la misma arma o con el mismo nivel de arma con el que te están queriendo hacer daño, tú tienes que reaccionar. Sandy, has dicho algo muy cierto, eso se llama el legítimo ejercicio de un deber, que de legítimo no tiene nada, porque imagínense ustedes, Sandy Monroy lo acaba de decir de manera perfecta. Primero, un policía aquí en Guatemala, me refiero por la ley que tenemos, tiene que esperar a ser agredido, por ejemplo, a que le disparen para él poder percutar su arma, y si en ese disparo lo hieren o si en ese disparo muere, esto es absolutamente ilógico. Y cuando los agentes de PNC se han animado, por ejemplo, a disparar, generalmente son consignados y terminan en el preventivo de hombres de zona 18, entonces esto también resulta inverosímil. Ahora, aquí algo me llama la atención. Son 3 agentes motorizados los que están allí, no llevan nadie un equipo de protección adecuado, es decir, chaleco antibalas, quiere decir, no existe chaleco antibalas para todos los agentes, es equipamiento mínimo. Claro. Luego, son 10 meses, fíjate, Sandy, que pasan en la Academia de la Policía Nacional Civil, pero en otros países, año con año tienes que hacerte evaluaciones, que sean médicas, que sean físicas, que sean psíquicas y de reacción. Si aquí eso no se da, entonces en cualquier momento, cuando enfrentas a la delincuencia organizada, ellos van a estar preparados, porque van dispuestos a matar. Exactamente, y aparte no sabemos entonces cuántas veces han tenido que reaccionar así los policías, cuántas veces les ha tocado, y aparte de eso, tenían cierta desventaja, porque si te das cuenta, donde se ubicaba el delincuente en la motocicleta, bueno, primero dispara y pues bota uno de ellos, lo lastima, lo hiere, entonces tiene lesiones muy fuertes, muy graves. Hablamos entonces de la gente que está pues en estado delicado, y luego vienen los otros 2 agentes, pero si te das cuenta existe una curva donde obviamente el delincuente ya está a la espera de quien venga, mientras que vamos a observar en este momento el video, y si ustedes se dan cuenta, pues bueno, él está a la espera de, bueno, ¿qué va a pasar más? La gente no está solo, porque obviamente nunca ves, o es muy raro que veas a un agente policial solo. Ahí vemos entonces cuando llega el agente a poder de esta forma revisarlo, porque ya se había dado la denuncia que estaban asaltando a los peatones, a los pasajeros, y justo en ese momento forcejea. Exactamente, intenta quitarle el arma de fuego, pero la otra persona lo logra botar y allí le dispara. El agente se guardó su arma otra vez, y entonces queda completamente desprotegido, máximo cuando cae, que es cuando el otro aprovecha para herirlo. Y aquí algo que es dramático, el otro agente que iba acompañándolo, el segundo, sale corriendo a la parte izquierda de la pantalla y no regresa en ese momento. Es hasta que viene el tercer agente, otro agente motorizado, que logra dispararle y de alguna manera, pues por lo menos evitar que mate a su compañero, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Esto qué evidencia, Sandy? Hay una falta de protocolos, hay una falta de preparación, la juventud quizá de nuestro agente lo enfrentó, pero no de la mejor manera posible. El análisis que has hecho del video es magnífico, lo seguimos teniendo en pantalla. ¿Me permites dar otros puntos para esta información, Sandy? Sí. Una clave, por ejemplo, que puede haber en este caso es la falta de evidencia de protocolos. En cualquier otro país, si hay 2 agentes, si no llegamos 3, tal vez 1 o 2 van a someter o perseguir al delincuente y el otro va a estar comunicándose o llamando. Pero si los agentes no tienen
chaleco antibalas, mucho menos en algunos casos van a tener un radio para comunicarse a la central, imagínate. Se deben implementar los exámenes anuales de aptitud de los policías que hemos hablado hace unos instantes. Urge, pero es que urge realmente ampliar el número de policías, ya son muy pocos para la demanda ciudadana de seguridad y además, Sandy, es necesario dotarlos de otros equipos de seguridad e insumos. ¿Te imaginas que hubieran cargado un gas pimienta? Tal vez con ese lograban someter inmediatamente a este sujeto y no pasaba más. O que hubieran cargado una pistola taser de las de descarga eléctrica que no son mortales ni letales. Tal vez con eso logran evitar esta situación. Pero en materia legal, por ejemplo, ¿esto se puede? Se puede, porque esas armas que no son letales son perfectamente utilizables aquí en Guatemala. Y cuanto más para que las pueda aportar un agente de seguridad. Lo único que pasa que no es parte del equipo de la PNC. Entonces, si alguien lo carga, ya lo tiene que comprar por sus propios medios. Pero las pistolas taser de las más sencillas, pequeñitas y que no serían las adecuadas para el tema de seguridad ciudadana, estamos hablando de un precio de 600 quetzales para arriba, ¿eh? Por supuesto, mira, tú hablas acerca de los implementos de seguridad, de protección que puedan tener los agentes policiales, el chaleco que mencionabas muy bien, pero si te das cuenta, por ejemplo, ni siquiera un chaleco le puede salvar la vida a un agente, porque obviamente el delincuente observa y va a disparar en puntos débiles, como la cabeza, como las piernas, y obviamente son partes que tienen descubiertas. Entonces sería bueno pensar en algún tipo de protección completo que puedan tener los agentes, porque si ellos están enfrentando a los delincuentes, tendrán que tener una protección. Bravo, Sandy, porque el delincuente va dispuesto a matar. Una cosa, si me permites, para la conclusión. Yo creo que hay que dotarlos inclusive de la protección legal, ¿sabes por qué? Porque perfectamente antes de todo este forcejeo, ya que tenía la pistola en mano y sabiendo que está en peligro su propia vida, siendo él un agente de seguridad, ¿por qué no dispararle a la pierna, al pie, a un lugar que no sea letal para inmovilizarlo y ya luego poder capturarlo? Pero por las repercusiones legales que no le da garantía a nuestros agentes de PNC, no lo hacen. Así que esperemos que logre salvar su vida. Sí, Julio, y para finalizar, recordemos que hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca precisamente esto, poder darle mayores herramientas legales y más accionar también a los agentes y por supuesto también el tema de la defensa personal para de esta manera pues poder regular este tema que todavía tiene ciertas limitantes. Concluimos con el primer análisis, vamos a hacer una pausa, pero tenemos otros temas que le van a interesar. Claro que sí, no cambie porque somos a la medida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hablemos entonces de otro tema que ha acaparado la atención no solo nacional, sino también mundial. Guatemala se adhirió al Pacto Global para una Migración Segura y Regular. Junto a nuestro país también firmaron México y el resto de Centroamérica. El viceministro de Relaciones Exteriores, Jairo Estrada, confirmó que la canciller Sandra Jovel firmó el pacto que no es vinculante en Marruecos. En el cual Guatemala no se va a retirar del pacto. Lo va a aprobar con reservas, considerando que algunos países ya se han retirado incluso de Latinoamérica, pero Guatemala se mantiene firme en sus principios de aceptar una migración regular e irregular, toda vez no se violen los principios de soberanía del país. Entre los acuerdos del pacto se encuentra que los países firmantes se comprometen a no realizar detenciones arbitrarias de migrantes y se autorizan los arrestos solo en casos de extrema violencia. Además, se recogen políticas de protección a los derechos humanos, combate a la trata de personas y el fomento de la cooperación internacional sobre la migración, al reconocer que los países no pueden abordar los eventos migratorios por sí mismos. Los países que se retiraron de firmar son Austria, Australia, Chile, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia, mientras que Estados Unidos criticó duramente el proyecto. Este en Guatemala es un pacto todavía poco conocido, pero este pacto fue aprobado en el mes de julio del presente año por todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, menos los Estados Unidos de América. Sin embargo, varios movimientos antiinmigrantes a nivel mundial causaron que también varios países retiraran su apoyo al pacto. Finalmente, 165 países aprobaron dicho pacto, entre ellos Guatemala, pero este pacto no es vinculante. En consenso, la próxima semana será formalmente adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. El Pacto Global tiene 23 objetivos, pero dentro de los más importantes está el de fortalecer la cooperación internacional, usar la detención de los migrantes como el último de los recursos y minimizar los factores que obligan a las personas a abandonar su país de origen. Proporciona además una protección a los migrantes para que tengan acceso a servicios básicos y poder, al menos en teoría, reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan. Y como recordemos además, Sandy, que el tema de las migraciones de África a Europa es una cosa bárbara, grande, tremenda. Lo que pasó de Venezuela a Colombia también es una cosa descomunal, pero Centroamérica y nuestros países del Triángulo Norte pues son también muy afectos al tema de las migraciones. Con este pacto que se ha firmado y en el cual Guatemala pues está incluida también, Julio, ¿tú crees que sí se puede dar una migración más ordenada o va a fomentar más la migración? Ahí está la situación, Sandy. Eso es lo que muchos detractores del pacto están discutiendo. ¿Por qué? Porque estos detractores del pacto a nivel internacional lo que dicen es que se les está otorgando a través de los 23 objetivos que tiene este pacto internacional para migraciones los mismos derechos que los que tiene un ciudadano de cualquier estado que ha pagado impuestos, que ha trabajado y que ha desarrollado toda su vida ahí. Entonces lo ven o lo perciben como algo injusto. Sin embargo, no es ese el objetivo del pacto. El pacto es poder hacer del proceso de migración, que muchas veces se da a través de una figura de derechos humanos, que es el asilo, ya sea por temas políticos o por algún otro tema humanitario, como el caso de la caravana de hondureños, donde ellos puedan tener un trayecto, ¿verdad?, más seguro en ese fenómeno de la migración, un fenómeno que a nivel global cada vez es más fuerte, es más grande y más difícil de detener y sobre todo de controlar. Por supuesto, se estaba buscando entonces que al final los migrantes tuvieran como los mismos derechos que los ciudadanos que pagan pues todos sus impuestos, para prácticamente formarlos parte de ese país en el cual van a migrar. Correcto. ¿Cómo podría beneficiar o afectar a las personas entonces de estos países donde muchos ciudadanos se van a migrar? Lo vemos, por ejemplo, en los países europeos. España, Francia, Italia, Alemania son parte de los países que ya no signaron el pacto para poder confirmarlo, porque ellos han tenido una oleada muy fuerte de albaneses, de marroquíes y de personas procedentes de otros países africanos o de Europa del Este, y ha costado ya por la cantidad que son el lograrlos integrar de esa manera que tú dices, integral y segura, dándoles oportunidades de empleo y de trabajo. Y más bien lo que les está significando a estos países europeos es problemas en el tema educativo, en el tema de salud y sobre todo delincuencia, que se está disparando a unos niveles insospechados para ellos. Es allí donde creo está la debilidad también del pacto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos al final de cuentas son derechos humanos, le benefician a los migrantes, no todos los estados están dotados de la preparación para poder hacerlo. Es decir, imagínate aquí en Guatemala que aceptemos 10,000 personas de cualquier otra nacionalidad, ¿qué hacemos con ellos si no estamos preparados para darle trabajo a nuestra propia gente? Exactamente, y eso iba. ¿Están preparados o no los grandes países en los cuales reciben la mayor cantidad de migración para poder acoplar, para poder recibir entonces a estos migrantes y que gocen precisamente de esas mejoras que están buscando? Porque las personas buscan eso, una oportunidad de salir adelante. Tienes toda la razón, eso es lo que buscan los migrantes. Y por ejemplo, ¿no?, el adalid de los países que están formados de migrantes, como lo es Estados Unidos, es el país que más se ha rechazado el pacto y que no lo ha ratificado ni lo va a firmar, ¿no?, como suele hacer normalmente con estos temas que van orientados a los derechos humanos. Y esto tiende a ser hasta una contradicción, porque Estados Unidos se fundó básicamente con la inmigración de muchas personas provenientes de muchas naciones en su momento. Creo que hoy por hoy el tema de las migraciones a nivel mundial, Sandy, se está volviendo un tema álgido, un tema polémico y una situación que es muy difícil de controlar. No estoy hablando de la movilización, muy difícil de controlar en cuanto a la percepción ciudadana de los países para recibir a personas de cualquier nacionalidad. Por supuesto, veamos entonces y estaremos pendientes de cómo marcha este pacto global, porque obviamente derivado a la cantidad de migrantes que se tienen en los diferentes países, se busca también poder regular esta situación, pero creo que tendría que ser mucho apegado a la realidad de los países, para de esta forma entonces determinar así una legislación, unos acuerdos, para de esta manera no afectar a quienes ya residen
y mucho menos a quienes pretenden migrar hacia esos lugares. Sí, porque entonces no vas a quedar ni bien con uno ni con el otro. Voy a compartir más información, por favor, si me lo permites. A nivel mundial ha surgido, pues, la verdad que muchísima controversia en este tema, ¿no? Y hay una desinformación. Se han dado las denominadas fake news, es decir, las noticias falsas que están atacando este pacto. Entonces, muchos grupos buscan atacar realmente no al pacto, sino que al fenómeno de la migración. El texto reconoce la soberanía de cada estado y el derecho de asilo, pues, que está relacionado con la migración. Creo que en la intención, intencionalmente es bueno, ¿no? Por la protección integral, inclusive para evitar otro tipo de fenómenos mundiales, Sandy, que van en aumento, como la trata de personas. Pero la preparación que cualquiera de esos 165 países pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas que lo han firmado, como toda Centroamérica y Panamá y México que lo signaron, no creo que estemos preparados realmente para poder implementar pues no sé cuántas de las 23 recomendaciones o objetivos que tiene el pacto. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones en nuestros propios países no son las adecuadas, sencillamente. Efectivamente, ahí vemos entonces cómo es el tema de poder crear este pacto, Julio. ¿Cómo es la estructuración por parte de la ONU? ¿Cómo se toman estas decisiones? Tal vez podríamos compartir un poco. Claro que sí. Recuerda que la Organización de Naciones Unidas pues asume todas estas posturas y estos compromisos a través de sus distintas asambleas, ¿verdad? Y los distintos representantes y subcomisiones en las cuales está integrada. En este caso, para el tema de migraciones hay una comisión específica, voy a concluir prácticamente con esto. Se hicieron los cabildeos y consensos pertinentes y por eso es que en el mes de julio se aprobó de manera general el texto y en la última asamblea que se celebró general hace como un par de meses atrás, entonces fue aprobado y ratificado por muchos gobiernos. El gran problema es que los detractores están a la orden del día y los gobiernos que lo ratificaron no están preparados para cumplir con lo que se comprometieron a hacer. Bueno, vamos a estar pendientes para ver qué es lo que pasa al final, si existe alguna modificación, cómo marcha también la situación y si se logra regular el tema migratorio. Vamos a continuar con otras noticias. Claro que sí, Sandy. ¿Qué ha pasado en torno de tribunales? Bueno, este día los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo D indicaron que la próxima semana podrían resolver en definitiva la situación legal del ciudadano ruso y su familia Igor Bitkov. Los juzgadores, fiscales del Ministerio Público, querellantes y los abogados defensores revisaron la prueba documental de cargo y descargo que se presentó en el juicio que enfrenta el ciudadano por el uso de documentos falsificados. El ciudadano ruso Igor Bitkov está llegando a la fase final. En la cuarta jornada del debate oral y público, los jueces del tribunal entraron a estudiar, analizar y aceptar las pruebas documentales del Ministerio Público, los querellantes y los abogados defensores. Considerando que Leonid Zarenko compareció a esta subdirección a solicitar resolver la situación administrativa, presentando la documentación pertinente, por lo anterior el señor Leonid Zarenko adjunta la solicitud en esta subdirección, acompañando B, certificado de nacimiento, C, fotocopia de documento personal de identificación, D, certificado de documento personal de identificación, documentos expedidos por el registro civil del registro. Entre las pruebas documentales está la autorización que hizo y firmó el extrabajador de Inmobiliaria La Luz, entidad encargada de imprimir los pasaportes José Samayoa Cano, avalando el requerimiento que hizo Igor Bitkov con los documentos que le proporcionó Coutinho International. Nombre Gregorio Igor Benítez García. Requerimiento: inactivar por resolución 328-10-HIT DGM, firma licenciado Wolfgang Janeiro Barrera Bravo, quedando activo el caso 900001987-198 a nombre de Leonid Zarenko. Solicitante ingeniero José Samayoa. La próxima audiencia será el viernes 14 de diciembre a las 8:30. Podría darse la fase de conclusiones, donde el Ministerio Público estará pidiendo que Igor Bitkov sea condenado a cierta cantidad de años de prisión por la utilización de documentos de personal de identificación en Guatemala. Y del otro lado de la sala de audiencias, el abogado se estará oponiendo a esta petición de cárcel, indicando que su patrocinado y su familia fueron víctimas de un engaño de la red internacional Coutinho International. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Al regresar vamos
a volver con el análisis de las investigaciones en el asesinato de los exfuncionarios que murieron el viernes pasado. Así es, vamos a tener esta información, pero después de este corte comercial. Ya volvemos. Somos a la Medida. Bueno, regresamos con ese tema de análisis. Una de las noticias que la semana pasada sorprendió. El lunes pasado se reportaba la desaparición del exdiputado y la exsecretaria de la SBET. El viernes aparecieron en horas de la madrugada asesinados en el interior de un vehículo. ¿Qué está pasando con la investigación? Se dio a conocer esta mañana que 2 fiscalías investigarán estas muertes. Según las autoridades del Ministerio Público, ya no solo será la Fiscalía de Delitos contra la Vida la que trabajará para esclarecer el caso de exfuncionarios, sino también se adhiere la Fiscalía de Delitos contra la Mujer. Igualmente nosotros tenemos ya toda la investigación iniciada, está contribuyendo la Fiscalía de la Mujer Central para que todos los esfuerzos investigativos se lleven a cabo lo más pronto posible para darle una respuesta inmediata a los familiares de esta pareja. La pareja fue encontrada dentro de su vehículo, ambos con un disparo. Según el INASIF, podrían haber tenido 72 horas de fallecidos. Un revólver fue encontrado junto al cuerpo del exdiputado Bracamonte, indicios que serán utilizados por los investigadores. Ante la magnitud de este caso tan trascendente, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y además la Fiscalía de la Mujer procederán con la investigación pertinente. La muerte violenta del exdiputado se tipifica en el Código Penal como un asesinato con varias agravantes. Además, la muerte violenta con saña y desprecio de la exfuncionaria del SBET encuadra en la figura delictiva de femicidio. Un dato importante revelado por el INASIF en este día es que el arma encontrada en la escena del crimen es la que se utilizó para quitarle la vida a los exfuncionarios. Ahora, 2 fiscalías investigarán este caso de asesinato de exfuncionarios, pero aquí hay unas cuestiones importantes. Si bien es cierto, Sandy, la primera línea de investigación, tal como le decía la fiscal Consuelo Porras, va orientada al tema de que es un crimen pasional, es decir, un suicidio. Al final de cuentas hay cosas, como ya dijimos, que no cuadran. Es decir, aunque el arma es evidente que sí fue la que se utilizó, ¿cómo se suicidan las personas? ¿Se disparan en la sien o se disparan en el cielo de la boca? Los impactos de bala el diputado los tenía en el abdomen. Quiere decir que tuvo que hacer este movimiento que lo hace imposible. Además, al disparar, si de verdad te suicidas, el arma cae o en todo caso queda en tu mano, pero no jamás... tiempo de colocarlo. Ahí está. No, disparo. Antes de morirme coloco el arma. Ahora sí me puedo un momentito, voy a poner el arma y después... Imposible. No se puede. Imposible, Sandy, ¿verdad? Hay algunas líneas que no cuadran ante esta teoría y ante esta hipótesis. Por lo tanto, creo que el Ministerio Público debería de pensar más allá y darle también un poco más de agilidad al tema de la investigación, porque mira, ya han pasado entonces varios días. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se reportó el secuestro o la desaparición en este caso? Y no se supo nada, al final no teníamos ninguna información y hasta el momento ni siquiera hay algún tipo de avance que indicara, bueno, estábamos rastreando y se determinó que visitaron tal lugar. No hay ninguna información o no se quiere dar. O no se quiere dar, correcto. ¿Por qué? Porque hoy surgió así, digamos que del informe del INASIF, un poquito filtrado extraoficialmente. ¿Te recuerdas que la exfuncionaria, la exsecretaria de SBET, el rostro pues completamente morado? Lo que sucedió es que hay un orificio de entrada de bala en su cráneo, pero no de salida. Entonces la bala permaneció ahí, eso creó esa situación de hematomas inmediatos y como obviamente después fallece, pues esto ya no se cura y fue la forma en que la encontraron. ¿Cómo explicar eso? Eso es bien complicado. ¿Qué tipo entonces de munición se utilizó? ¿Cuál fue la distancia a la que se disparó? Porque si esa quemarropa primero te deja lo que se llama un tatuaje balístico, ¿verdad? Y luego un orificio de salida por la corta distancia, y esto tampoco cuadra.
Entonces, al final, la teoría que se maneja hasta el momento, la verdad es que a mí no me cuadra, y yo espero también que con la experiencia de los investigadores pues puedan buscar un poco más a fondo lo que pudo ocurrir. Primero, determinar entonces, ¿ocurrió en el lugar donde se ubicó el vehículo o no ocurrió allí? Ya revisaron las cámaras de seguridad. ¿Qué pasó con el testigo que se había mencionado? El guardia ya lo ubicaron. Así es. Se escapó. ¿Qué ha pasado? Porque este guardia puede ser... Es una pieza muy importante, clave, Julio, que si los investigadores no la logran utilizar, alguien más lo hace. Es correcto. Y además tú has dicho algo muy lógico en este instante. Con el solo hecho de las cámaras de seguridad podemos determinar cuánto tiempo estuvo el carro ahí, quién lo llevó, si efectivamente solamente ellos dos lo hicieron. ¿Por qué? Porque los testimonios de la hija de esta pareja de esposos que fallecieron, exfuncionarios, dice que la relación de ellos era una relación normal, es decir, sin ningún tipo de problemas. ¿Me permites dar una información para ir concluyendo este tema? Lo has dicho muy bien, te felicito. La primera línea de investigación, entonces, que se está manejando como hipótesis primaria por el Ministerio Público sigue siendo la de la teoría del suicidio. Ahora, es decir, evidentemente, pues aquí hay que investigar si hay otros móviles, si hay otras causas o si hay otras posibles hipótesis que también deben de investigarse. No está claro quién percutó el arma. Lo único que está claro en este instante, Sandy, es que están muertos los exfuncionarios, que los dejaron en el lugar donde aparecieron y que el arma que está allí es la que se utilizó para darle muerte a ambos. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Eso es lo que todavía falta por responder. Esperemos que se pueda agilizar esta investigación ya para concluir con este análisis, porque el tiempo en una investigación, un caso como este, Julio, que es tan controversial y que sobre todo es tan fuerte, ha generado tantas dudas, es muy importante. Las horas son vitales porque sabemos entonces si existió mano criminal, que aquí no se descarta, la verdad que porque es un caso muy bien planificado también. Entonces, como la misma planificación que se ejecutó al momento de poder secuestrarlos, poder asesinarlos, también te puede dar chance de poder ocultar la evidencia y que este caso se quede en la impunidad. Nos quedamos con eso. El caso se puede quedar en la impunidad mientras más horas y más días pasen, porque la evidencia se va perdiendo. Esa que sea la conclusión para este Por supuesto, y con esa conclusión nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Somos a la media. Noticias del ámbito nacional. Una nueva plataforma permitirá colocar algunas denuncias ante el Ministerio Público por medio de Internet. Conozca para de esta forma también tener las alternativas para denunciar. La plataforma en línea permitirá recibir denuncias individuales o institucionales, a las cuales el denunciante podrá dar seguimiento con un número correlativo que se generará al momento de interponer la denuncia desde la página web o de la app de denuncias electrónicas. El usuario debe registrar la información personal, la cual se verificará con el Registro Nacional de Personas, con esto constituyendo una certeza jurídica de la persona que denuncia, y también estará disponible para ciudadanos extranjeros a través de su número de pasaporte. Posteriormente, la persona debe registrar la fecha, lugar y hora, así como una narración de los hechos ocurridos y los teléfonos, objetos o documentos que fueron el objeto del delito. Generando, al finalizar este proceso, el sistema le genera un número de denuncia, un número de correlativo que el ciudadano puede utilizar para darle seguimiento a esta denuncia. La información recibida será inmediatamente canalizada a la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, la cual analizará la información recibida. A la hora de ser analizada, firmará electrónicamente el documento y este se enviará por correo electrónico. Pero si usted ha solicitado un servicio en las oficinas del Ministerio Público y no ha sido bien atendido, también puede denunciarlo a través de esta página. Esta funcionalidad también permite al usuario del Ministerio Público presentar de forma electrónica quejas. Esto por el tema de mala atención en el servicio, las cuales serán recibidas de forma inmediata por la Supervisión General, quien analiza y diligencia las mismas de conformidad con lo que establece la normativa vigente para el efecto. Solo el 65% de las 250,000 denuncias puestas han llegado al Ministerio Público. El resto son puestas en otras instituciones del Estado. Esta aplicación permitirá que todas sean trasladadas al Ministerio Público de forma inmediata. Esto para agilizar la investigación.
Más de 4.000 paquetes se encuentran acumulados en las oficinas de fardos postales del edificio de Correos de Guatemala. Los trabajadores se turnarán durante todo el mes de diciembre para atender a quienes lleguen por sus paquetes. La información aquí en A la Medida. Desde el año 2016, la Dirección General de Correos dejó de entregar paquetería, quedando un acumulado de 69.000 piezas postales y 191.000 cartas. Al momento existe alrededor de 4.000 paquetes y 22.916 piezas postales, distribuidos en 28 agencias a nivel nacional. En el caso de nosotros, el área de operaciones de correos, aproximadamente son 4.975, según tenemos el último dato, de paquetes y 22.000 cartas. Estos paquetes y estas cartas han sido acumulados desde el 2016, que fue cuando la concesionaria dejó. Cabe mencionar que fueron más de 200.000 piezas postales, las cuales se quedaron acá y que durante el transcurso de los años prácticamente el trabajo que ha realizado la Dirección General de Correos y Telégrafos es entregarlo a las personas, tanto yendo a sus casas como también entregándolos cuando vienen acá. Los fardos postales que son administrados por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT reportaron un total de 16.259 paquetes acumulados. El vocero de Correos, René Fuentes, indicó que durante el mes de diciembre la oficina no dejará de trabajar para que las personas acudan o llamen a las oficinas para consultar sobre sus paquetes. De lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, es el horario específico. Cabe resaltar de que no se tienen descansos definidos, sino se van a hacer turnos ahorita en los periodos de fin de año para que las personas puedan venir a recoger sus paquetes. También lo pueden consultar por medio de redes sociales. Hay quienes están dedicados para poder localizar esos paquetes, tienen acceso al sistema y por redes sociales les pueden decir, siempre y cuando nos den su nombre completo, su dirección del destinatario y el número de tracking. Si en un dado caso es una pieza postal, es un paquete. Si es una correspondencia, únicamente con el nombre y la dirección, y con mucho gusto se les verifica. Según René Fuentes, en enero finalizarán las negociaciones para realizar un convenio con una aerolínea y un banco, y el servicio de entrega de paquetes se ha habilitado nuevamente para la entrega de correos. En las noticias internacionales, uno de los transportistas de Joaquín El Chapo Guzmán testificó en el juicio contra el narcotraficante mexicano y detalló la forma en que trasladaban la droga. Le va a sorprender. Laura Sepúlveda nos ha preparado este reporte. Ella es periodista de La Voz de América. Veamos. Concluyó el interrogatorio de la Fiscalía al quinto testigo cooperante en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Tirso Martínez Sánchez estuvo revelando cómo esos carrotanques de los que habíamos escuchado que llevaban aceite vegetal a México eran posteriormente cargados con altas cantidades de cocaína. Precisamente eran enviados a unas bodegas de almacenamiento en donde posteriormente llegaban unos carros de carga que tenían un compartimento secreto en el que se guardaba la cocaína y posteriormente se llevaban a otras bodegas de distribución. Estas bodegas en algún momento funcionaban precisamente para tener el contacto directo con los comerciantes en las calles. Cabe resaltar que después de 2 incautaciones que se hicieron a bodegas de distribución y posteriormente a una bodega de almacenamiento ubicada en New Jersey, allí fue cuando Tirso decidió hacerse de lado de esta negociación, pues dijo que había mucha tensión. Adicionalmente resaltó que antes de retirarse del todo, entregó una carga que tenía pendiente, una mercancía que tenía de Vicente Carrillo y posteriormente perdió contacto con ellos. También informó que en la forma en la que ellos se referían a Joaquín El Chapo Guzmán entre Tirso y Vicente Carrillo, le decían patas cortas, un código que manejaban entre ellos para referirse a quien él califica como el líder del cartel de Sinaloa. Información que continuaremos conociendo el día de mañana cuando Tirso Martínez responda a las preguntas de la defensa cuando tenga su turno, iniciando a las 9:30 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, Voz de América. Agradecemos a Laura por este reporte, por todos los detalles y bueno, continuamos a la expectativa de lo que sucede con esta audiencia en contra del Chapo Guzmán. Así es, Sandy, pero ha llegado el momento de despedirnos y de agradecerle a usted el favor de su sintonía. Eso sí, recordándole que mañana lo esperamos a las 21 horas. Así es, hasta mañana, que descanse y recuerde abrigarse muy bien. Feliz noche. Gracias.